Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado generando muchísimo revuelo, y créanme, hay mucha tela de donde cortar. Hoy vamos a desentrañar juntos la verdad sobre la separación de Kerem y Hande. Sé que muchos de ustedes son fans de estas dos personalidades, o al menos han seguido de cerca su historia, y por eso he preparado este vídeo para traerles toda la información, las especulaciones y sobre todo, lo que creemos que podría ser la verdad detrás de su ruptura. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo denle clic al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Ahora sí, entremos de lleno en materia. La noticia de la separación de Kerem y Hande golpeó a muchos como una bomba. Eran una de las parejas más queridas, admiradas y, seamos sinceros, envidiadas del momento. Tenían esa chispa, esa conexión que traspasaba la pantalla y que conquistó a miles de fans. Sus publicaciones juntos, sus apariciones públicas, todo parecía indicar que su relación era sólida y que el futuro les tenía preparadas cosas maravillosas. Por eso, cuando se confirmó su ruptura, las redes sociales explotaron. Las especulaciones no se hicieron esperar, y como suele suceder en estos casos, surgieron todo tipo de teorías. Que si uno le fue infiel al otro, que si las presiones de la fama, que si diferencias irreconciliables, las posibilidades eran infinitas. Pero hoy queremos ir más allá de los rumores y tratar de armar el rompecabezas basándonos en lo que se ha dicho, en lo que se ha observado y, lo más importante, en la persona que parece haber estado en el ojo del huracán en este asunto, Mehtap. Sí, han escuchado bien. El nombre de Mehtap ha surgido una y otra vez en las conversaciones sobre la separación de Kerem y Hande. Y no es para menos, ya que se la señala como una figura clave, una posible causante o al menos una pieza importante en esta historia que terminó separando a la pareja. Pero, ¿quién es Mehtap exactamente? ¿Cuál es su conexión con Kerem y Hande? Y lo más crucial, ¿qué tan cierta es su implicación en la ruptura? Acompáñenme a desgranar esta historia paso a paso. Primero, recordemos el contexto. Kerem y Hande se conocieron en el set de una serie que los catapultó a la fama, ¿verdad? La química entre ellos era innegable desde el principio, y pronto esa química traspasó la pantalla para convertirse en una relación en la vida real. Durante un tiempo todo parecía perfecto. Compartían momentos tiernos, se apoyaban mutuamente en sus carreras, y sus fans los adoraban. Pero como en toda relación, especialmente cuando se está bajo el constante escrutinio público, las cosas pueden volverse complicadas. Ahora volvamos a Mehtap. Según lo que se ha rumoreado y ventilado en diversos medios y sobre todo, en las redes sociales donde este tipo de información tiende a viralizarse rápidamente, Mehtap habría tenido una relación cercana con Kerem. Algunos dicen que era una amiga muy íntima, otros que quizás algo más. La verdad es que su nombre empezó a sonar con fuerza cuando las primeras señales de tensión entre Kerem y Hande se hicieron evidentes. Y es aquí donde la versión de Mehtap como responsable de la separación cobra fuerza. Se ha sugerido que Mehtap podría haber estado interfiriendo en la relación, generando inseguridades o peor aún, promoviendo un ambiente de desconfianza entre Kerem y Hande. Pensemos en la dinámica de una relación amorosa. Cuando un tercero, especialmente alguien que tiene una conexión cercana con una de las partes, empieza a generar dudas o conflictos, el terreno se vuelve mucho más inestable. Las miradas, los comentarios, las lealtades divididas, todo esto puede erosionar los cimientos de una pareja. Hay quienes afirman que Hande comenzó a sentirse incómoda con la cercanía entre Kerem y Mehtap. Es natural, ¿no creen? Si tu pareja tiene una amiga con la que comparte mucho tiempo, y empiezan a surgir rumores o simplemente percibes una tensión, es difícil ignorarlo. Las inseguridades pueden empezar a florecer y con ellas las discusiones y los malentendidos. Y en un escenario público como el suyo, donde cada paso es analizado, estos problemas internos se magnifican exponencialmente. Una de las teorías que ha ganado terreno es que Mehtap, quizás por celos, por despecho, o simplemente por una dinámica de amistad complicada, habría estado sembrando discordia. Imaginen escenarios, comentarios sutiles pero hirientes sobre Hande dirigidos a Kerem, o viceversa. Sugerencias de que Kerem no está con la persona adecuada, o que Hande no lo valora lo suficiente.
Pequeñas manipulaciones que con el tiempo pueden hacer mucho daño. También habla de que Mehtap podría haber estado al tanto de ciertas confidencias de Kerem que luego, de alguna manera, terminaron perjudicando su relación con Hande. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que Mehtap sea simplemente una amiga leal de Kerem y que toda esta atención hacia ella sea una consecuencia desafortunada de las circunstancias. A veces, cuando una pareja se separa, la gente busca culpables, y es más fácil culpar a una tercera persona que se percibe como una amenaza. Sin embargo, la persistencia con la que el nombre de Mehtap ha sido mencionado y las supuestas pruebas o testigos que se han presentado en redes sociales le dan un peso considerable a estas teorías. Es importante recalcar que hasta ahora, la información sobre la implicación de Mehtap proviene en gran medida de fuentes no oficiales, de rumores y de análisis de fans. Ni Kerem ni Hande han dado detalles explícitos sobre los motivos exactos de su separación. Y aunque Hande sí ha hablado de haber pasado por momentos difíciles y de necesitar espacio, no ha señalado directamente a Mehtap. Sin embargo, la forma en que ha evitado hacer comentarios directos sobre Mehtap cuando se le ha preguntado, y las respuestas algo evasivas de Kerem, a veces pueden decir más que las palabras. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente sea una combinación de factores. Es muy probable que la relación de Kerem y Hande tuviera sus propios desafíos, como cualquier otra pareja. La presión de ser figuras públicas, las agendas apretadas, la distancia, todo esto puede desgastar una relación. Pero es también muy plausible que la presencia de Mehtap, y la dinámica particular que se desarrolló entre ella, Kerem y Hande, haya sido el catalizador o un factor determinante en el desenlace de su historia de amor. Quizás Mehtap, como amiga cercana, ofreció un apoyo a Kerem en un momento en que la relación con Hande atravesaba dificultades, y ese apoyo se volvió problemático. O quizás Hande sí percibió una competencia o una falta de límites por parte de Mehtap que la hizo sentir incómoda e insegura. Las relaciones humanas son complejas y la influencia que una persona puede tener sobre otra, especialmente en momentos de vulnerabilidad, puede ser muy significativa. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que, independientemente de los detalles exactos, la implicación de Mehtap ha sido un elemento recurrente en las narrativas sobre la separación. Y para muchos, ella es la figura que representa esa interferencia externa que terminó por romper la pareja. Para concluir, hemos explorado el tema de la separación de Kerem y Hande, poniendo un especial énfasis en el rol que se le atribuye a Mehtap. Hemos revisado las especulaciones, las teorías y las posibles dinámicas que podrían haber llevado a su ruptura. Si bien es cierto que la verdad absoluta a menudo permanece oculta, es innegable que el nombre de Mehtap ha estado en el centro de las conversaciones, sugiriendo su posible papel como un factor influyente en el fin de esta querida pareja. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que la información y el análisis les hayan resultado interesantes y esclarecedores. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Mehtap tuvo realmente un papel importante en la separación? ¿O piensan que es una víctima de las circunstancias? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.